Bien, yo les voy a hablar acerca de los riesgos de trabajo y accidentes de trabajo. Un accidente de trabajo es un suceso dañoso que sufre el trabajador durante la ejecución de sus labores. Este puede ser por cuenta ajena, es decir, bajo relación de dependencia, o por cuenta propia, por el caso de las personas naturales que cuentan con un RUC y cuentan con la afiliación voluntaria a un Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Previo a calificar cualquier accidente de trabajo y otorgar las prestaciones al trabajador, el Departamento de Riesgos de Trabajo, en este caso del IES, verifica que el accidente sea de los cuales se considera un accidente de trabajo. Bien, los eventos calificados como accidente de trabajo son A. El que se produjere en algún lugar de trabajo o fuera de él en ocasión o como consecuencia del mismo. O por el desempeño de la actividad a las que se dedica el afiliado sin relación de dependencia o autónomo conforme al registro en el IES. Es decir, un suceso, un accidente que suceda dentro o fuera del trabajo se considera un accidente laboral. En el que ocurriere la ejecución del trabajo a órdenes del empleador en misión o comisión de servicio fuera del propio lugar del trabajo con ocasión como consecuencia de las actividades encomendadas. Es decir, que te manden, por ejemplo, a comprar algo y en ese transcurso te sucede algo. Eso cuenta como un accidente laboral porque fuiste encomendado para esa tarea. C. El que ocurriere por acción de terceras personas o por acción del empleador o de otro trabajador durante la ejecución de las tareas. Es decir, alguien hace mal su trabajo y por culpa de eso a ti te ocurre algo, o sea, te resbalaste, te caíste por terceros. El que sobreviviere durante las pausas o interrupciones laborales si el trabajador se hallare en orden o disposición del trabajador. Además, en ocasión y consecuencia del desempeño de los gremiales sindicales de organizaciones legalmente reconocidas. Otros que se consideran como accidentes laborales también es cuando aplicara como el recorrido sujete a una relación cronológica de inmediata entre las horas de entrada y las horas de salida del trabajador. Es decir, que también se considera un accidente laboral el transcurso de tu ir al trabajo y de regresar. Bien, en estos casos deberá comprobarse las circunstancias de haber ocurrido el accidente en el trayecto del domicilio al trabajo y viceversa. Es decir, no puedes, si te desvías para otro lugar, ya no cuenta como trabajo laboral. Tienes que ir directamente y si te ocurre algo durante ese lapso de tiempo, pues se considera accidente laboral. Muchas gracias. Buenas economistas, yo les voy a hablar sobre lo que es el riesgo del trabajador y las enfermedades que conllevan a esto. En la actualidad, la legislación ecuatoriana, la seguridad y la salud en el trabajo ha marcado notablemente cambios. Si bien es cierto, hace varios años ha extendido la obligación del empleador, ya sea persona natural o jurídica. Poco o nada se ha realizado por parte de la organización de control. Desde el 2014, por parte del ministro de las Relaciones Laborales, actualmente ministro de Trabajo, de a poco empezaba a verificar el cumplimiento de las obligaciones por parte del empleador de la seguridad y la salud del trabajador. En el 2015, mediante la Ley Orgánica para la Justicia Laboral y Reconocimiento del Trabajador en el Hogar, se otorgó una MDT, la competencia en materia prevención de los riesgos laborales y seguridad en el trabajo, así como la facultad para emitir normativas y regulaciones referentes a esta materia. Al hablar de riesgos de trabajo, abordamos de forma específica los daños que pueden sufrir los trabajadores como consecuencia de la labor que ejecutan, tomando en cuenta dentro de estos daños una compensación como accidentes de trabajo, accidentes en itinerario o enfermedades profesionales. Los riesgos del trabajo son los accidentes y enfermedades que se están expuestos los trabajadores en ejercicio o son motivos de trabajo también que pueden ser de un trayecto de su hogar a su trabajo o viceversa. Por lo tanto, el trabajador en peligro se considera accidente de trabajo a toda lesión orgánica o perturbación funcional inminente o posterior o muerte, producida repentinamente en ejercicio o conmovida como un motivo de trabajo. Gracias. Muy buenas tardes, economistas y compañeros. Yo les voy a hablar sobre el sindicato y el comité de empresa. El sindicato no es más que una organización laboral
y unión libre y voluntaria de personas que ejercen una misma profesión o oficio, que se constituye con carácter permanente y con el objeto de defender los intereses profesionales de sus integrantes para mejorar sus condiciones económicas y sociales. Los fines de asociaciones de trabajadores, en especial del sindicato en general, son los siguientes. Como A, tenemos la capacitación profesional; B, el desarrollo y fomento de la cultura y la educación en general y en particular aplicada a la correspondiente rama de trabajo; C, el apoyo mutuo mediante la formación de cooperativas o cajas de ahorro; y D, que es las demás entrañan el mejoramiento económico y social de los trabajadores y la defensa de los intereses de clase. El comité de empresa es una forma de asociación de trabajadores y tiene como funciones específicas el representar a los trabajadores en la celebración de contratos colectivos y en los conflictos colectivos. Los fines especiales del comité son el defender los derechos de clase, el propender el mejoramiento económico y social de sus afiliados, representar a los trabajadores afiliados en la negociación, representar a los trabajadores afiliados en los conflictos colectivos del trabajo y resolver todos los asuntos que representen entre los miembros del comité, el directorio y la asamblea general de conformidad con los estatutos, además de intervenir en la defensa de los asuntos de interés particular de los afiliados, sea judicial o extrajudicial, cuando lo prefiere el interesado. En el artículo 457 tenemos la constitución del comité, lo que nos habla de que los trabajadores de toda empresa que cuenten con 30 o más afiliados tienen derecho a constituirse en comité de empresa, observando la siguiente regulación. La primera es que la Asamblea General debe contar con la concurrencia de más del 50% de trabajadores. En B tenemos el directorio del comité se integrará con representantes de las diversas ramas de trabajo que existan en la empresa. Además es que los miembros del directorio deben ser ecuatorianos, mayores de edad y encontrarse afiliados a la asociación de la correspondiente rama de trabajo. Los contenidos del estatuto se sujetarán a los manifiestos para los sindicatos y los estatutos serán aprobados por el Ministerio de Trabajo y Recursos Humanos y registrados en la Dirección General de Trabajo. Entre las obligaciones que tiene el director del comité es cumplir las resoluciones del comité e informar periódicamente sobre sus actuaciones, cuidar los bienes patrimoniales del comité e informar sobre la administración, formular proyectos de contratos colectivos y someterlos a la aprobación de la Asamblea General, suscribir los contratos colectivos aprobados sujetándose a las disposiciones del estatuto y vigilar al empleador cumpla y no infrinja las cláusulas de contrato colectivo y cumplir con las obligaciones del contrato colectivo en cuanto corresponda a los miembros del comité y sancionar los casos de culpabilidad y irresponsabilidad. Bueno, esta fue mi exposición y a continuación mis compañeros le van a hablar un poco más de lo que continúa. Gracias. Buenos días, economista Samuel Pazmiño, compañeros. El tema del cual vamos a hablar hoy es de la libertad de sindicato. Pero antes de entrar en este tema, debemos también especificar qué es un sindicato. Un sindicato es una organización democrática que está integrada por trabajadores en defensa y promoción de sus intereses sociales, económicos y profesionales, relacionados ya sea con su actividad laboral y también respecto al centro de producción, fábrica, taller o empresa. La finalidad del mismo es estudiar, promover y en caso necesario defender los intereses comunes de los asociados en todo lo que concierne al contrato de trabajo, ya sea por su duración, por su salario, garantías sociales, etc. El sindicato representa a sus miembros en las discusiones con los patrones y con los poderes públicos del Estado, en todo lo que concierne a condiciones del trabajo. Ahora vamos a ver de qué manera se comporta el sindicato con respecto a su libertad o a su autonomía. Hablaremos de las condiciones de trabajo, las cuales no solamente hablamos de las propias del trabajo, ya sea por jornada o salario, etc., sino también las actividades culturales, recreativas y acciones en materia de vivienda, seguridad social e incluso promociones de programas públicos. Huelga y conflictos colectivos son medios de presión al servicio de los intereses de los trabajadores. Es decir, que un sindicato tiene derecho al ejercicio de la huelga. En un Estado democrático quedaría vacío de contenido. También hablaremos de la autonomía sindical, que es un principio de actuación sindical que trata de evitar que la defensa de intereses encomendada al sindicato sea impedida o limitada por fuerzas representativas de intereses contrarios.
Y la financiación del sindicato. Esto es algo muy importante para que un sindicato pueda sobrevivir ante cualquier adversidad. Es un elemento básico para su autonomía. Su forma habitual son las cuotas cuya recaudación puede realizar el empresario, en donde el empresario procede al descuento de la cuota sindical sobre los salarios y a la correspondiente transferencia a solicitud del sindicato del trabajador afiliado y previa conformidad siempre del mismo o de este. Gracias. Buenos días, ingeniero. Nosotros vamos a hablar sobre el visto bueno y el desahucio. Según el artículo 169, las causas para la terminación de un contrato individual son: primero, término del contrato; segundo, por acuerdo de ambas partes; tercero, por terminada de obra; y cuarto, por muerte del trabajador, incapacidad permanente total para el trabajo; 5, por caso fortuito o fuerza mayor, terremoto, tempestad, etc. Y 6, por voluntad del empleador y también por voluntad del trabajador; y por último, por desahucio. Causas por las cuales el empleador puede dar por terminado el contrato y visto bueno. 1, por faltas repetidas e injustificadas. Segundo, por indisciplina o desobediencia grave a los reglamentos internos legalmente aprobados. Por falta de probidad o mala conducta. Por injurias graves y arrogancias al empleador. Por ineptitud manifiesta del trabajador. Por denuncias injustificadas contra el empleador respecto de sus obligaciones en el seguro social. Y por no acatar las medidas de seguridad, prevención e higiene exigidas por la ley, por sus reglamentos o por la autoridad competente, o por contratar sin debida justificación las prescripciones y directrices de los médicos. Artículo 184, que habla sobre el desahucio. El desahucio es el aviso con la que una de las partes hace ser a la otra que su voluntad es la de dar por terminado el contrato. En los contratos a su plazo fijo, cuya duración no podrá exceder de los 2 años no renovables. Su terminación deberá notificarse cuando menos con 30 días de anticipación, y de no hacerlo así se convertirá en contrato por tiempo indefinido. En estos casos de terminación de relación laboral por desahucio solicitado por el empleador o por el trabajador, el empleador deberá bonificar al trabajador con 25% equivalente a la última remuneración mensual por cada uno de los años de servicio prestado a la misma empresa o empleador. Muchas gracias. A continuación, mi compañero. A continuación le voy a hablar sobre el despido intempestivo. Bueno, para esta clase de despido intempestivo, el trabajador tiene que ser notificado. En caso contrario de no ser notificado con tiempo de antelación, la empresa deberá pagarle el despido intempestivo, que es un valor que lo vamos a ver más adelante. Bueno, con hasta 3 años de servicio con valor correspondiente a 3 meses de remuneraciones básicas y más de 3 años con valor equivalente de un mes de remuneración por cada año de servicio, si en que caso un valor exceda de 20 a 5 meses de remuneraciones. Bueno, ¿en qué tipo de contratos se aplica el despido intempestivo? En los contratos indefinidos, en los contratos eventuales, continuos o discontinuos, siempre y cuando el contrato se hubiera convertido en uno de temporada. Por ejemplo, hay empresas que contratan por temporadas. En los contratos de obras o servicios determinados dentro del giro del negocio, siempre y cuando el trabajador no sea llamado para prestar sus servicios, a pesar de que operativamente se lo necesita y existen puestos de trabajo disponibles en la Unión Europea. Esos son los casos que se aplica el despido intempestivo. ¿Cuándo deben recibir por indemnización en caso de despido intempestivo? Ese era lo que mencioné al principio. En caso de que el trabajador no sea notificado, habrá que pagarle dicho despido. Pues según lo que determina el artículo 51 de la Ley Orgánica de Discapacidades, deberá indemnizarse con un valor equivalente de 18 meses de la mejor remuneración percibida, además de la indemnización estipulada por el artículo 188 del Código del Trabajo, referente a lo que es el despido intempestivo. Muchas gracias, ¿no?